Muy bien, continuamos aquí en el programa, tal cual lo habíamos anunciado al principio. Está con nosotros el diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donet. Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezar al revés, primero la dama o no. Gracias. Ahora es indistinto, estamos en paridad. Todo igual ahora. Igual, todo así que no hay problema. Exactamente. Bueno, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay muchos temas, más allá de que estamos en pleno proceso ya electoral, pero estuvieron esta mañana por el Tribunal Electoral. Yo dije, todavía no hay que presentar las listas, el 12 entre los partidos, después vienen los nombres. ¿Qué hacían ustedes ahí frente al Tribunal Electoral? ¿Qué fueron a hacer, Rubén? Hicimos una presentación para el presidente del Tribunal Electoral, que es presidente de la Corte actualmente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia, Daniel Erueta, el doctor Daniel Erueta, en el sentido de que los jóvenes, las y los jóvenes de la provincia de Santa Fe, de 16 y 17 años, tienen que votar. Porque hoy se da la grave contradicción que pueden votar a presidente de la nación y no pueden votar a gobernador ni a intendente. Sí. Somos la única provincia del país. ¿La única provincia? La única provincia del país que tenemos esta situación. Y quienes se resguardan en la vieja actual constitución provincial no es un argumento jurídico ni político sólido para evitar esto que consideramos una grave discriminación para los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años. Estamos hablando no obligatorio, igual que la nacional. Igual que la nacional. Voluntario. Igual que la nacional. Nosotros por eso creemos que con la simple incorporación del padrón, unos 60.000 electores, como está el padrón nacional para votar a presidente en estas elecciones o a diputado nacional, también lo deben hacer a nivel provincial. Así que esa es la presentación que hicimos. Nosotros hicimos otras presentaciones, proyecto de ley, el Ejecutivo provincial también mandó su proyecto de ley. Es decir, que hay un consenso muy grande, muy fuerte, de que esto se posibilite y se habilite. Por eso esta presentación va en este sentido. Ok, hasta ahí estamos, y yo recuerdo, es una de las banderas que ustedes hace mucho tiempo vienen levantando, pero la pregunta es ¿por qué la política no tiene el consenso? ¿O cuál es el escudo? La Constitución Provincial, que no se puede porque está establecido. ¿Qué dicen? Sí, la Constitución Provincial que establece en uno de sus artículos que son electores todos los ciudadanos santafesinos mayores de 18 años. La misma Constitución que también dice que todos los ciudadanos santafesinos y ciudadanas cuentan con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos argentinos y por tanto es una locura que en términos de jerarquía, para esto no hace falta ser abogado para saber que una ley nacional es de mayor jerarquía que la Constitución provincial, ni hablar si vamos al plexo normativo en lo que hace a los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con el cumplimiento de tratados internacionales. Los propios constituyentes establecieron que todos los derechos que tienen los santafesinos y santafesinas, aún aquellos que no están expresamente en la Constitución provincial, tienen que ser respetados y tienen que ser garantizados. Así que hasta los propios convencionales constituyentes previeron este tipo de situaciones y evidentemente no puede ser que sigamos sosteniendo esta situación de discriminación porque en el año 2012 se votó una ley de ciudadanía que tiene aplicabilidad en todo el territorio nacional y pese a eso, como decía Rubén Giustiniani, no tenemos garantizado el voto. Ahora, y la Constitución que aparece también como una excusa para no avanzar en un montón de otras cuestiones, no solamente en el voto joven, en la autonomía municipal. Bueno, son múltiples, ¿no?, las falencias institucionales que tenemos en la provincia. Agustín, en tu caso yo podría decir que vos sos más joven, que sobre todo nosotros, porque antes sí, vos eras joven, ahora ya tenés unos cuantos años en la política. ¿Vos ves la necesidad de los jóvenes? Cuando vos hablas con ustedes, hablan. Yo veo que tienen una militancia joven. ¿Hay una necesidad de ellos de querer participar mediante el voto o hay apatía? ¿Cómo lo notan hoy ustedes? Mira, como dice siempre Rubén Giustiniani, la verdadera grieta es esa entre la dirigencia política y la gente. Evidentemente los partidos tradicionales en 40 años de democracia y los frentes electorales, todos han fracasado porque no han podido resolver los principales problemas de la gente. Ahora, la participación política de la juventud se vuelca en otros espacios. No es que no haya una participación política, sino que no hay una participación en el marco de los partidos tradicionales. Por eso nosotros, de nuestro espacio social, cultural y político, convocamos
convocamos a la juventud en otro marco, a tomar la posta, a patear el tablero y a discutir no solamente, porque siempre decimos la participación empieza por el derecho al voto, pero sigue por garantizar el derecho a un alquiler, que es una de las iniciativas que presentamos junto a Rubén, el derecho a la educación en una provincia que es la única del país que no tiene la educación, en el acceso a la salud y en tantas otras problemáticas que hoy la juventud tiene. Vamos a los datos. A ver. Vamos a los datos. En todas las provincias de Argentina, que ya hace varias elecciones que votan, esa participación, que no es obligatoria, de 16 y 17 años, va creciendo exponencialmente. Es decir, que la respuesta a tu pregunta, sí, hay interés de los jóvenes en votar. Participan, van a votar. Participan. Y en nuestra provincia también, cuando vos analizás las últimas elecciones donde se vota a diputado nacional y hay un crecimiento importante de más jóvenes que votan. Bueno, entonces me das pie para la siguiente pregunta, algo que yo estoy notando, sobre todo porque tenemos mucho discurso antipolítica. Sí. Y algunos más pronunciados que otros. Y hay un caldo ahí de enojo contra la política o contra la mayoría de los dirigentes políticos. Y también se fomenta, desde muchos sectores se fomenta que sí, eso... de los medios de comunicación nacional. Sí, básicamente eso. Ahora, ¿cómo lo ves vos cuando vas a la calle? Porque y a mí me llamó la atención lo que ustedes están haciendo en Rosario. El otro día presentaron los precandidatos todavía, porque todavía estamos en ese proceso, con la incorporación de gente que no viene de la política, o de la política partidaria. Están haciendo política porque todos están trabajando en algún sector social o algo, o en la comunidad. ¿Qué estás viendo vos? ¿Por qué esto de invitar a participar gente que no venía supuestamente de la militancia partidaria? Porque la política tiene que abrir las puertas y ventanas de sus locales, de los pocos locales que quedan, porque se abren nada más que para las elecciones. Antes vos tenías en cada barrio presencia importante. Esa presencia social de la política se perdió. En 40 años de democracia, no solamente los gobiernos que se sucedieron no dieron respuesta a la gente y por eso el crecimiento de la pobreza, 40% de pobreza de pobres en el país. Si vas a nivel de los jóvenes, más todavía, ese porcentaje es mucho mayor, casi el 50%, junto con el desgranamiento y el abandono escolar. 5 de cada 10 no terminan la escuela secundaria. Todas estas son situaciones y condiciones que determinan ese apartamiento de la política. No es un fenómeno solo argentino, sino mundial. No es un fenómeno solo santafesino. Pero acá se profundiza en una situación donde desde la política no se permite esa participación. Entonces está la política como un perro que se muerde la cola, que da vueltas sobre sí mismo y por lo tanto es más de lo mismo lo que se ofrece. Vemos hoy la crisis de la inflación, el dólar que sube todos los días. ¿Cuáles son las medidas que se plantea? Todo más de lo mismo. Entonces crece esa situación de desconfianza hacia la política, muchas veces de bronca. Por eso nosotros de Igualdad abrimos nuestras listas. Dijimos, bueno, ese vecino, esa vecina, ese joven, esa joven, tiene lugar en Igualdad para ser candidato. Porque no solamente queremos que nos sigan, no solamente queremos que se sienten a discutir un programa para las elecciones, no, que sean candidatos. Y por eso presentamos, como vos muy bien decías en Rosario, la candidatura del hijo del Trinche Karlovich, sí, Bruno, que tiene una actitud muy importante, porque él transformó lo que, como es víctima familiar de víctima de la inseguridad, porque a su viejo lo mataron en la calle, cuando el Trinche, un tipo muy humilde, después de haber sido un genio, que podía haber estado de otra manera, andando en bicicleta, para robarle la bicicleta, lo mataron en la calle, en la zona oeste de Rosario. Bruno vino, nos habla a nosotros, con él habíamos tenido una relación muy linda porque con Agustina presentamos el proyecto en la legislatura para hacer el monumento en el Gabino Sosa, en el estadio donde el Trinche desarrolló todo su genio, toda su genialidad y donde después iba a presenciar los partidos en ese mismo lugar en la tribuna del Gabino
hicimos un monumento para inmortalizarlo a él. Y ahí quedamos con esa relación y por eso Bruno encabeza nuestra lista de concejales en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer lo mismo en Santa Fe, vamos a hacer lo mismo en la provincia de Santa Fe, donde se incorporan ambientalistas que son quienes conocen, quienes hablan con mucha solvencia científica acerca del problema de la contaminación ambiental, del problema del humo en las ciudades, del problema de las quemas y de las necesidades de los humedales. Esto desde Igualdad lo tenemos claro y creemos que va a ser un hecho muy importante que se sume, no de gente ni de la farándula, ni por... No, que se sume esa gente, ese ciudadano de a pie, ese vecino, esa vecina, ese joven que todos los días va a laburar, va a estudiar, tiene su lugar hoy en las listas de igualdad. Ahora, Agustina, ¿cómo hacés vos a la hora de convencer? Y acá yo pongo otra vez el acento en los jóvenes, porque yo me parece ver que los jóvenes han perdido mucho en los últimos años la iniciativa propia, que son agentes más pasivos que reciben y no tan activos, como por ahí las generaciones de los que tenemos unos años más puede ser. Digo esto basado en dos cosas. La primera, muchos de los jóvenes hoy son los que miran YouTube todo el día, y yo a veces miro los números, digo, para ver media hora, 40 minutos o una hora, cómo juega otro a los jueguitos, primero tenés que estar sentado en tu casa o en algún lugar, una hora mirando cómo juega otro, no cómo jugás vos. Entonces yo digo, esta actitud pasiva de perder la iniciativa, ¿cómo hacen ustedes para convencer a alguien que tiene que ser participante, de que tiene que ir a meterse? Porque si no, esto no se soluciona. Si uno lo mira de la casa, protesta, pero no pasa nada. ¿Qué te encontrás vos a la hora de conversar con los jóvenes? Una necesidad de poder involucrarse, de poder conversar sus problemas. Los pibes tienen una agenda muy concreta. El tema es que la política está mirando hacia otro lado. Por eso nosotros con Rubén estamos haciendo una convocatoria que los interpela en primera persona, como protagonistas de la generación de la toma de decisiones. Nosotros, esto es un compromiso de mucho tiempo. En su momento lo hemos hablado con vos. Rubén, como legislador nacional, presentó también los proyectos que luego se convirtieron en ley para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años. Esto tuvo en los efectos prácticos cuestiones muy concretas que le cambiaron la vida a los pibes y a las pibas. Y son los mismos pibes y pibas que van a un centro de salud y que no pueden encontrarse con medicación o que no pueden encontrarse con una atención o con un servicio de primera línea básico, indispensable. Hemos estado con Rubén recorriendo los centros de salud en Rosario el sábado, centros de salud que están cerrados, que después de las 6 de la tarde no pueden abrir por la situación de seguridad. Mira, hace unos poquitos meses, en febrero, hicimos un campamento de juventudes de toda la provincia de Santa Fe, acá nomás en Sauce Viejo, en la ciudad vecina, y uno de los pibes, cuando dijimos, bueno, vamos en una de las rondas de trabajo en las que estábamos pensando y discutiendo una agenda joven, dijimos, bueno, ¿con qué tema vamos a trabajar nosotros? Y uno de los chicos dijo, de un secundario, un pibe de 16 años, trabajemos el tema seguridad. Porque yo voy a la escuela y cuando estoy en la parada nos roban, porque pasa esto, porque pasa aquello. Los pibes también pueden hablar de los temas que nos aquejan a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. El tema del empleo. Hoy no, bajo ningún concepto es posible generar un acceso a un empleo que te permita tener, no sé, mínimamente aporte, una obra social, ni hablar el sueño de nuestros viejos de tener la casa propia. Hoy nosotros no podemos tener ni un alquiler propio que nos permita llegar a fin de mes porque estás eligiendo entre pagar la luz ahora con los tarifazos y las boletas que asustan o pagar un servicio o el otro. Bueno, esa es la situación de los pibes, es la misma que le sucede a tanta gente y con esta realidad, como decía Rubén, en la cual 2 de cada 3 pibes en Argentina son pobres. Bueno, hay una juventud que durante mucho tiempo vio una política de unos y de otros que no dieron respuesta. Entonces es lógico que haya una apatía, como hay una apatía de la sociedad en general, pero también hay ganas de participar, también hay interés, también hay, como te decía al principio, una participación que se vuelca en otras esferas, en otros ámbitos. Y es la política tradicional la que en realidad se está quedando atrás, porque los pibes están en todos lados, opinan de salud mental, opinan de consumos problemáticos y tienen muchísimo para aportar. Para cerrar, Rubén, basándome en lo que ella decía, que hay en algunos sectores mucha apatía,
Vos tenés unas cuantas campañas atrás de la espalda. ¿Cómo ves esto que está pasando ahora, donde hay un ánimo social, no sé si general, pero creciente, antipolítica o antidirigencia? ¿Cómo lo notás vos? Porque para muchos yo sé que le va a costar mucho hacer campaña, ir a los barrios, poner la cara. ¿Cómo lo ves vos hoy? Mira, a la gente le gusta votar. Ajá. A la gente le gusta votar. A la gente le gusta votar porque, no porque sea obligatorio el voto, sino porque es el momento donde sabe que premia o castiga, y sobre todo castiga. Entonces, yo creo que ese primer punto, que es la concurrencia, que siempre es un gran interrogante, decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la participación electoral? La gente va a votar, primero, ¿no? Primero. Segundo, la gente en 40 años de democracia distingue claramente lo que es elegir un concejal de una intendenta, de un gobernador, de un presidente o de un diputado. Ya sabe votar. Le gusta votar y sabe votar. Lo que pasa es que justamente el fenómeno actual, que no es de ahora, sino que es de que ha visto que los gobernantes no le dan respuesta, hay un desapego a la política. Y en eso es el tema de la información. Quizás hoy, cuando vos lees determinadas encuestas, ¿qué te dice? Y como una cosa lógica, la gente primero va, mira el deporte, la gente va y mira la cultura, va y mira los espectáculos, y en quinto, sexto, séptimo, octavo lugar está la política. Lo mismo en la televisión o en las redes sociales. Esto es lo que pasa. En los juegos, vos fijate que una cosa de los chicos, de los jóvenes, en donde es verdad ese desapego con la política, pero contradictoriamente las redes sociales, que ellos son quienes mejor la manejan, les posibilitan un cúmulo de información mayor al que nosotros tenemos. Y en eso te sorprenden, porque conocen lo que pasa en el mundo, lo que pasa, están mucho más actualizados que uno. Entonces ahí se da un fenómeno diferente, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una participación importante, creo que va a haber mucha gente que va a ir con bronca a castigar con el voto, pero también por eso nosotros de Igualdad planteamos esta cuestión de abrir las listas, de abrir las candidaturas para decir, no está la situación de la trampa de la grieta, esa perversa situación donde a vos te dicen, bueno, votá Guatemala para que no gane Guatepeor, o elegí el mal menor, no, digamos, un voto de expectativa distinto que abre en democracia la posibilidad de que estemos un poquito mejor, que pongamos un punto de inflexión a esta situación de inseguridad, de inflación, de falta de educación en muchos lugares, de falta de salud. Entonces creo que en estas elecciones vamos a tener sí alguna sorpresa, quizás, de muchos que se creen que tienen la vaca atada y no la tienen. Cada vez vemos más donde aquellos índices que daban las encuestas previas a las elecciones, donde algunos candidatos medían el 30, el 40, ya nadie mide más así. Ya acá nadie, de casualidad, si pasan a 2 dígitos, miden 12, 13, ya está todo parejo. Y eso tiene un costado positivo, porque la gente ya, esa crisis de representatividad, de legitimidad, guarda que también tiene costado positivo, donde la gente ya te controla mucho más a la política, pone una lupa mucho más grande a la política, y eso es bueno. Rubén, muchísimas gracias. Agustina también. No, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, gracias.